En el pequeño y tranquilo pueblo de La Alberca, en la Sierra de Salamanca, Javier nunca habría imaginado que descubriría un secreto sobre su suegra que cambiaría su mundo para siempre. Él no buscaba esas verdades ocultas ni quería hurgar en la vida de Vera, la madre de su esposa, pero el destino, con su ironía habitual, lo llevó justo al borde de un abismo desconocido. Esa noche, Javier se despertó sobresaltado por un sonido extraño, un leve chirrido que parecía como si alguien estuviera girando una llave en una cerradura antigua o abriendo una puerta con un crujido incómodo. El reloj de la mesilla marcaba las 3 de la madrugada. Afuera, la oscuridad envolvía la vieja casa de piedra, donde él y su mujer, Laura, se habían instalado temporalmente para cuidar de Vera. El silencio era tan espeso como la niebla que cubría los campos. Laura dormía profundamente, con el rostro hundido en una almohada de encaje antiguo, que parecía guardar aromas de tiempos pasados. La casa de Vera, impregnada de humedad y un tenue olor a tabaco, que Javier sospechaba que su suegra fumaba a escondidas en el porche, crujía con cada leve movimiento. Las tablas del suelo sonaban como el casco de un barco antiguo que se resiste a hundirse. El chirrido se mezclaba con unos suspiros apagados, tal vez de ratones o de fantasmas. Con cuidado de no despertar a Laura, Javier se deslizó fuera de la cama, pisando descalzo sobre el suelo frío. Avanzó hacia la cocina, donde la luz de la luna atravesaba las cortinas bordadas, dibujando extraños patrones plateados sobre el suelo de baldosas. No había nada fuera de lugar, ningún ruido sospechoso. Pero una inquietud le oprimía el pecho. Algo en aquel chirrido no era fortuito. Siguiendo un pasillo estrecho que olía a madera vieja y a un aroma dulce, casi embriagador, llegó al salón. Allí, en la semioscuridad, encontró a Vera. Estaba de espaldas, ajustándose el fino albornoz que llevaba puesto, un albornoz que no parecía el típico batín de señora mayor, sino uno ligero, casi transparente, que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. A sus 50 y tantos años, Vera no era la suegra típica de los chistes de taberna. Su cabello oscuro, salpicado de canas plateadas, caía suelto y una mecha rebelde descansaba sobre su hombro, dándole un aire casi hipnótico. No se había dado cuenta de la presencia de Javier, absorta en lo que hacía, lo que le dio a él un momento para observarla con detalle. Vera era una mujer que sabía cómo mantenerse con una elegancia que hacía que las miradas se posaran más tiempo de lo debido. Javier tosió suavemente y ella se giró, sobresaltada. Pero su rostro se iluminó con una sonrisa distinta a la que solía regalar en la cena, una sonrisa con un brillo en los ojos, como si supiera algo que él desconocía. Javi, dijo con voz baja y ronca. ¿Qué haces deambulando a estas horas? ¿No puedes dormir? El rubor subió a las mejillas de Javier. No esperaba encontrarla allí, con aquel albornoz tan fino para las horas que eran, y trató de sostener su mirada sin desviarse hacia otras partes que llamaban su atención más de lo que quería admitir. Escuché un chirrido, murmuró, pensé que serían ratones o algo así. Vera soltó una risa suave que llenó la habitación, envolviéndola con una magia casi tangible. Se acercó a él un paso, y algo metálico desapareció entre los pliegues de su albornoz, como si nunca hubiera estado allí. ¿Ratones?, repitió, con un tono juguetón y una pizca de burla. No, Javi, no son ratones. Esta casa tiene vida propia, ¿sabes? A veces cruje, a veces chilla, y a veces, bueno, a veces nos cuenta sus secretos. Javier tragó saliva, sintiendo como su corazón latía con fuerza. No sabía si estaba bromeando o insinuando algo más profundo. Vera siempre había sido una mujer que sabía usar las palabras para dejar caer significados ocultos. Pues si no son ratones, creo que me voy, dijo, dando un paso hacia la puerta, aunque sentía que una parte de él quería quedarse, descubrir qué escondía aquel objeto metálico y por qué Vera estaba despierta a esas horas. Anda, vete, respondió ella con voz casi maternal, pero con un dejo de desafío. Pero ten cuidado, Javi, y toca la puerta antes de entrar, que no sabes con qué me puedo estar entreteniendo. Con un movimiento que dejó entrever la línea de su hombro como un guiño accidental, se volvió hacia la ventana. Javier murmuró algo incoherente y regresó a la habitación donde Laura dormía, ajena a que su marido acababa de encontrarse con un misterio que trastocaría su vida para siempre. En la oscuridad, Javier no lograba conciliar el sueño. El chirrido, Vera, su albornoz, sus palabras, todo daba vueltas en su cabeza como fragmentos de un sueño extraño. Sabía que Vera no era una mujer cualquiera. En la cena podía ser una anfitriona cálida,
pero en sus ojos siempre había algo que lo hacía sentirse fuera de lugar. ¿Qué era ese objeto metálico? Una llave, un secreto, una trampa. Se dio la vuelta en la cama, mirando el rostro tranquilo de Laura. La amaba, pero esa noche su mente estaba atrapada en la enigmática figura de Vera, con su media sonrisa y sus palabras ambiguas. La casa crujió de nuevo, y Javier se estremeció. ¿Sería solo una vieja casa o Vera sabía cómo hacer que un hombre de 50 años se sintiera joven y perdido al mismo tiempo, como en aquellos años en que la vida parecía llena de misterios por descubrir? Cuando el reloj marcaba las 2:55 de la madrugada, Javier volvió a despertarse. Esta vez, el sonido no era un simple chirrido, sino un zumbido insistente, mezclado con suspiros ahogados, como si alguien intentara contener la respiración sin lograrlo. Afuera, la oscuridad seguía envolviendo la casa de piedra con su manto pesado, y Laura dormía ajena, con su respiración pausada y el rostro tranquilo. Javier permaneció unos minutos escuchando, esperando que el ruido cesara, pero el zumbido persistía, implacable. Movido por una mezcla de curiosidad y una inquietud que no podía controlar, se levantó con sigilo, procurando no hacer ruido en el suelo de madera que parecía querer delatar cada paso. El aire estaba impregnado de la humedad característica de la sierra, mezclada con ese aroma dulce y mentolado que ya conocía demasiado bien. El sonido lo guiaba hacia el dormitorio de Vera. Cada sombra que proyectaban los muebles antiguos parecía moverse con vida propia, como si la casa respirara al compás de sus propios secretos. Al llegar a la puerta, el corazón de Javier latía con fuerza, casi en la garganta. El zumbido era ahora claro, rítmico, casi mecánico, como el funcionamiento de un aparato que encendían y apagaban. Un suspiro profundo, teatral y sincero a la vez, lo paralizó. Sin pensarlo, su mano se extendió hacia el pomo y giró con suavidad, olvidándose por un instante de las reglas de cortesía que le dictaban tocar antes de entrar. La puerta se abrió apenas unos centímetros y una delgada línea de luz dorada se coló en el pasillo. Javier alcanzó a ver la escena que le heló la sangre. Vera estaba sentada al borde de la cama, con un albornoz floreado que se abría ligeramente, dejando entrever más de lo que la penumbra permitía. Su rostro estaba cubierto de crema aplicada a trompicones, como si se hubiera apresurado. ¿Qué haces aquí, Javi? Su voz cortó el silencio con un tono agudo y algo irritado. No puedes dormir. Los ojos de Vera brillaban con una intensidad que desmentía el aspecto cómico que le daba la crema en la cara. Rápidamente cerró el albornoz, cubriéndose con una elegancia natural que parecía parte de su esencia. Javier se sintió atrapado como un niño pillado en una travesura. Quiso explicar, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Escuché un ruido, pensé que algo se había roto, balbuceó, desviando la mirada. Vera se levantó con una gracia que desmentía su edad y apagó el dispositivo que producía el zumbido, ocultándolo tras su espalda. Su mirada era una mezcla de burla y amenaza, como la de un felino que sabe que su presa está a su merced. ¿Ruido? Musitó con voz baja y peligrosa. ¿Eres muy curioso, Javier? Demasiado curioso. Él dio un paso atrás, apoyándose contra el marco de la puerta. La habitación se llenó del aroma inconfundible de menta y un toque dulce, casi embriagador, que parecía envolverlo en una trampa invisible. Mejor vete, advirtió ella, con un tono que parecía un susurro y una orden al mismo tiempo. Y no olvides que aquí, en esta casa, las noches guardan secretos que no todos están preparados para conocer. Javier quiso salir corriendo, pero algo en aquella mujer lo mantenía clavado en el sitio, como si sus palabras fueran un imán. Finalmente, murmuró que se retiraba y se giró para marcharse, pero ella soltó una risita cargada de significados ocultos. Ya volverás, Javier. Siempre vuelven. Con esa última frase resonando en sus oídos, volvió a la habitación donde Laura dormía plácidamente, sin sospechar que su marido estaba atrapado en una red de misterios que apenas comenzaban a desplegarse. Pasaron los días, y la rutina parecía querer devorar a Javier. Durante el día, trabajaba en la pequeña fábrica de conservas de quesos en Béjar, sudando bajo las luces parpadeantes y el aroma intenso de leche fermentada. Allí, entre risas burlescas de sus compañeros y el ruido constante de las máquinas, intentaba aferrarse a la normalidad, como si el trabajo pudiera mantener a raya las sombras que crecían en su mente. Pero al caer la noche, la casa de Vera se convertía en un escenario donde la realidad y el misterio se entrelazaban. Las visitas nocturnas de Vera se volvieron casi rituales. A veces aparecía en el salón,
dejando tras de sí ese perfume de menta y oporto que ahora parecía hipnótico. Otras, simplemente pasaba junto a él con una mirada penetrante y una sonrisa que rozaba la provocación. Una noche, mientras cenaban, Vera cortaba el pan con una precisión obsesiva, casi ceremonial, y lanzó una mirada a Javier que hizo que su corazón se acelerara. «¿Estás muy pensativo hoy, Javier?», preguntó con voz suave, como si acariciara el aire. «Pareces llevar el peso del mundo sobre los hombros». Laura, ajena a la tensión, asintió distraídamente, mientras Javier mascullaba algo sobre el cansancio del trabajo, evitando su mirada. Vera sonrió, esa sonrisa que no era ni amplia ni abierta, sino más bien un secreto compartido. Sus ojos oscuros chispeaban con una luz que parecía decir, sabemos más de lo que decimos. Cada uno de sus gestos, incluso el simple acto de servir el té o echar un vistazo por la ventana, estaba cargado de una gracia despreocupada que hacía que Javier se sintiera atrapado, no como un yerno, sino como un hombre cautivo de una danza sutil y peligrosa. A pesar de la atracción y el desconcierto que sentía, Javier odiaba esa debilidad. Se reprochaba por dejarse afectar por las insinuaciones y las miradas. Pero Vera tenía un talento innato para mantener la atención sin esfuerzo, una habilidad que no sabía si admirar o temer. Una noche, mientras preparaba la cena, Laura comentó sin levantar la vista, «Javi, últimamente pareces otro». «¿Está todo bien?». Él solo encogió los hombros, incapaz de compartir el torbellino de dudas y temores que lo consumían. La culpa y la confusión se enredaban en su pecho como hiedra venenosa. Vera, desde su lugar al otro lado de la mesa, le lanzó una mirada que era a la vez maternal y calculadora, como si jugara una partida de ajedrez donde siempre tenía el jaque mate en la manga. En ese instante, Javier supo que estaba atrapado en un juego que no podía ganar. Pero lo peor era que no sabía si quería hacerlo. La noche se deslizó lentamente sobre la alberca, y con ella llegó una sensación densa, cargada de presagios. Javier, incapaz de encontrar descanso, se sentó en el salón de la vieja casa, el silencio roto solo por el suave tic-tac del reloj de pared y el susurro de la brisa que colaba entre las ventanas mal cerradas. Vera apareció entonces, como una sombra que se recorta contra la tenue luz de la lámpara. Su albornoz, esta vez en un tono carmesí oscuro, caía ligero sobre su cuerpo, dejando entrever la curva sutil de sus caderas y el delicado contorno de su cuello, iluminado por la luz cálida. Su cabello, desordenado con un toque de descuido calculado, le daba un aire irresistible y peligroso. «No puede seguir así, Javier», dijo con voz suave y firme, acercándose a él con pasos silenciosos. «Esta tensión te está consumiendo». Él la miró, sintiendo el peso de su presencia, una mezcla de atracción y miedo. Vera se sentó a su lado, y sin tocarlo, su proximidad llenó el espacio de una energía casi palpable. «¿Sabes?», continuó ella, con una sonrisa ladeada, «a veces los secretos no son solo cadenas, sino llaves que abren puertas que ni siquiera imaginamos». Javier quiso preguntar, quiso entender, pero las palabras se le escapaban. Solo podía sentir el latir acelerado de su corazón, confundido y atrapado. Vera soltó una risita, apenas un susurro, y añadió, «Mañana, cuando la luna esté alta, te mostraré lo que he estado haciendo en estas noches silenciosas. No es lo que imaginas, o tal vez sí. Pero prométeme que vendrás, que no huirás». Él asintió sin saber muy bien por qué, como si aquella invitación fuera una trampa dulce de la que no podía escapar. Antes de irse, Vera se levantó y se acercó a la ventana, dejando que el albornoz se abriera apenas un instante, revelando la línea de su espalda y el delicado tatuaje que apenas se adivinaba bajo la piel. Luego, desapareció en la penumbra del pasillo. Javier quedó solo, con el eco de sus palabras y el misterio que pendía en el aire, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. ¿Estaba preparado para descubrir la verdad oculta tras la sonrisa enigmática de Vera? ¿O acaso esa verdad lo arrastraría a un abismo del que no podría escapar? La luna, alta y brillante, parecía observarlo con un brillo cómplice, mientras la noche guardaba sus secretos con un silencio implacable. Los días siguientes se sucedieron con una mezcla inquietante de normalidad y tensión contenida. Javier intentaba mantener la rutina, pero cada noche la espera se hacía más insoportable. Finalmente, llegó el momento señalado. La luna llena iluminaba la vieja casa con una luz plateada que parecía envolverlo todo en un halo de misterio. Al caer la noche, Vera apareció en el salón con un vestido negro de seda que rozaba sus tobillos, ceñido en la cintura y con una ligera abertura lateral que dejaba entrever sus piernas con elegante provocación. Sus zapatos de tacón bajo brillaban con un destello sutil,
y un collar de plata adornaba su cuello, destacando la línea de su clavícula. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros, y su maquillaje realzaba sus ojos oscuros, llenos de secretos. «¿Has venido?», dijo con una sonrisa que no alcanzaba del todo sus ojos. «Sabía que no te negarías, Javier», con el corazón latiendo con fuerza, asintió, incapaz de apartar la mirada. «Hoy te mostraré lo que he estado preparando», continuó ella, mientras extendía la mano para guiarlo hacia el sótano. «Pero debes prometerme que guardarás lo que veas, que no romperás el pacto de esta casa». Él aceptó sin palabras y la siguió por la escalera de madera crujiente que descendía a la penumbra. Al llegar, la luz tenue de unas velas reveló un pequeño laboratorio improvisado, frascos con líquidos de colores, libros antiguos abiertos en páginas amarillentas y un extraño aparato mecánico que vibraba suavemente emitiendo un zumbido familiar. «Esto es lo que me ha mantenido despierta», murmuró Vera. «Un proyecto que va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. No solo cuido esta casa, sino que intento descubrir secretos que el tiempo ha olvidado». Javier miró todo con mezcla de asombro y desconcierto. La mujer que había visto como una suegra común era ahora una guardiana de misterios arcanos, una alquimista de lo desconocido, pero justo cuando parecía que la noche iba a revelar sus secretos, un ruido seco resonó en la casa, seguido por un golpe fuerte que hizo que las velas titilaran. Vera y Javier se miraron, la tensión estallando en sus ojos. «No estamos solos», susurró ella. «Y alguien no quiere que esto salga a la luz». En ese instante, la puerta del sótano comenzó a cerrarse lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Javier intentó detenerla, pero era inútil. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y la sensación de que el misterio apenas comenzaba a desvelarse lo envolvía con más fuerza que nunca.